Buenas noches. ¿Alguien recuerda algo de lo que hemos hablado sobre las emociones y los estados de ánimo en la organización? ¿Alguien podría hacernos un recuento de los hechos de la anterior clase, la anterior sesión? Sí, es bien interesante. Hemos hecho una diferenciación. Creo que hemos tratado de aclarar entre lo que es una emoción y es un estado de ánimo. Dentro de los estados de ánimo también que nosotros, que las personas cuentan, para esta clase, entre estado de ánimo y emoción, exactamente. Las dos se relacionan porque la emoción también afecta dentro de los estados de ánimo. Yo creo que el estado de ánimo, como decíamos, es un proceso dado por una situación o alguien que genera una reacción para que nosotros tengamos ya sea alegría, enojo, un shock o asombrados, o algo así. Y el estado de ánimo ya es de manera un poco más estable en el tiempo. Una persona que es depresivo va a necesitar un poco más de tiempo. O sea, no es que de emoción eres depresivo, sino que el estado de ánimo se llama depresivo, ¿no? El estado de ánimo tiene más duración que una emoción. Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver que dentro de los estados de ánimo tenemos dos tipos de estados de ánimo que nos pueden afectar. Uno es el estado o el afecto positivo, ¿ya? Que consiste en las emociones positivas como entusiasmo, alegría. Esos son elementos que hacen que nuestra vida sea mucho mejor en el cotidiano vivir. Y el afecto negativo es una dimensión del estado de ánimo que en el extremo consiste en el estrés, la ansiedad, y en el otro extremo la tranquilidad o el aplomo. Entonces, para que se den cuenta, los estados de ánimo nos llevan a, algunas veces se polarizan con lo que nosotros somos, ¿no? Algunas veces estamos muy alegres o estamos muy cansados o estamos con un estrés increíble o estamos con quiero dormir y no quiero saber nada. Entonces, sí, los estados de ánimo influyen en una organización. Una persona con un estado depresivo va a influir en una organización y en una unidad. Sí, va a influir ustedes. Aquí tenemos como una formulita, ¿ya? Las emociones son una parte importante para el pensamiento racional y también nos brindan información sobre la manera en que nosotros entendemos el mundo. Hablamos de cómo percibimos. Entonces, si nosotros mezclamos las dos, la emoción como pensamiento racional y la emoción como información para entender al mundo, nos va a generar las buenas decisiones. Si vemos aquí, en el circulito de aquí arriba, tenemos el pensamiento racional, más los sentimientos y un adecuado manejo de sentimientos nos pueden generar el tener buenas decisiones o orientar nuestros criterios a buenas decisiones. ¿Les parece eso? ¿No les parece? Entonces, estas dos, la emoción y el estado de ánimo, se van a ir relacionando. ¿Y cuáles son las fuentes de emoción, o sea, las fuentes que generan estas emociones o estos estados de ánimo? Ya hemos visto que uno de los elementos bien importantes es la personalidad. Algunas personas, y como psicólogos sabemos, algunos tienen estados de ánimo, depresivo, diferentes estados de ánimo. Y hay otros que tienen un trastorno, que va a ser algo ya mucho más profundo, trabajado por un psicólogo clínico. Entonces, ¿la personalidad influye en todo esto? Sí. ¿Influye una persona que sea positiva? Influye. ¿Influye una persona que sea negativa? Influye. ¿Influyen los días de las semanas y horas del día? También influyen. Generalmente nosotros nos ponemos más ansiosos cuando llega, por ejemplo, el domingo en la noche. Influye para que estemos más tensos porque sabemos que el lunes, si no nos gusta el trabajo, vamos a tener que ir. Influye los viernes para que estemos felices porque sabemos que vamos a tener una jornada o 2 días para poder descansar. Influye el clima. Dentro de la parte topográfica, la gente de Santa Cruz, por ejemplo, es gente mucho más positiva en sus acciones. Y la gente del Oriente, el jueves es un afán, tiene razón Carolina. El clima en La Paz, cuando está haciendo mucho frío y la gente no quiere salir, no quiere
se siente deprimida y prefiere estar en su cama tomando un buen café, acurrucado. Otro elemento que puede generar todas estas emociones y estados de ánimo es el estrés. Ya habíamos hablado de que el estrés, dentro de un estrés positivo, puede generar que esta persona pueda lograr metas. Pero si hablamos del distrés, de ese que nos afecta a nivel corporal, físico, emocional, nos genera fatiga, nos genera que estamos presionados, nos puede llegar a, primero, a generar problemas de salud desde el punto de vista fisiológico, un derrame cerebral, un ABC, nos puede llegar a, podemos tener problemas de salud a través del colon. La diabetes es uno de los elementos que son consecuencia de esos niveles de estrés alto. Uno de los que hablábamos y que no le he visto a Adrián es el hecho de que nos va a llegar también a enfocar la parte de un borderline. Si alguno de ustedes ha estado en ese, ya llegando a esa etapa de estrés, realmente la persona no piensa, no siente, no sueña, es que más no puedes pensar, no puedes, te dicen haz una carta y cómo se hace, no, tu cerebro realmente no funciona. A mí alguna que otra vez me ha generado eso, el hecho de trabajar con gente que empuje o que presione, y que presione sin la falta de respeto adecuado, ¿no ve? Después también otra parte de las fuentes que nos va a generar emociones y estados de ánimo son las actividades sociales. Estas entendidas como todos los grupos en los cuales ustedes se van relacionando. Desde la familia, que puede tener una actividad social, el grupo de amigos, el entorno de la familia secundaria, que podríamos hablar tíos, primos, los grupos de amigos en la universidad, en grupos, no sé, de pintura, tal vez tienen clubs, tal vez bailan en una fraternidad, también va a generar emociones y estados de ánimo. Pero quienes van a ser los actores ahí generalmente son las personas y las situaciones con las cuales se van desenvolviendo los eventos. Otro elemento que también influye mucho en el estado de ánimo, una persona que no duerme 8 horas, les comento, dicen, ¿no? Que engordan. Aparte de eso, esta persona no ha cumplido ese ciclo. El sueño es como el carro basurero que viene en la noche y que levanta toda la basura. Todos esos pensamientos que han agotado durante todo el día el cerebro, en la noche, cuando nosotros dormimos, es como que el basurero va limpiando de todas esas cosas y va poniendo en orden toda la información que hemos logrado captar o que hemos utilizado y los van a poner en sus comportamientos. Si alguien ha visto la película de Intensamente, me va a poder entender de lo que hablo, cuando en cada compartimiento que tiene esta persona en su cerebro va almacenando. Pero si no duerme, no hay ese barrido, o hay un barrido a medias. Entonces la persona va a empezar a generar algunos cambios fisiológicos. Y eso es lo que generalmente sucede cuando una persona, por ejemplo, 24 horas para una persona, 48 es terrible. Pueden haber consecuencias funestas si la persona no descansa por lo menos un corto tiempo. Otro que afecta por el nivel de cambios que tiene el cuerpo es hacer ejercicio. Por ejemplo, nos señalan que los niveles de dopamina y serotonina, hablando de neurotransmisores, se elevan. Cuando nosotros vamos al gimnasio, eso nos ayuda mucho a poder mejorar nuestros cambios de humor, ¿no? Y por otra parte es la edad y el género. Se nos señala que las mujeres somos mucho más emocionales por el tipo de estructura que tenemos. Los hombres siempre se quejan de eso. Dicen que las mujeres, las mujeres cuando tenemos y decimos la palabra, tenemos que hablar, ¿han visto la cara, la emoción que genera esa palabra con sus maridos? ¿Sabes qué, Pepito? Tenemos que hablar. Y dicen, ¿qué he hecho? No he dado comida al perro, no he salido con los hijos, o ha visto algo en mi WhatsApp, ¿qué he hecho? Entonces, las mujeres, supuestamente, ¿no? Y ese es un cliché que nos han puesto, o tal vez sea cierto,
de que somos mucho más emotivas y reaccionamos no como los varones, con eso de poquito pensando, ¿no? No se da en todos los casos, no podemos generalizar, pero es ese cliché que hay, ¿no? Y la edad, cuando tú eres una persona jovencita o eres niño, lo primero que haces es, por ejemplo, pelearte y ahora peleas todo y a la media hora después de pelearte sigues jugando con la persona, sigues divirtiéndote, no hay tanto resentimiento y no tus emociones. Y cuando ya llegamos a la edad como la que llega viejita, tratamos de ser un poco más cautos. Dentro de la parte de la organización van a ser un componente fundamental en el desempeño de la persona o del funcionario. Ellos van a, yo les decía ayer a los chicos y hablábamos, ¿no? Una persona que sabe cuándo y cómo esa persona se emociona, va a poder generar estrategias para poder incrementar la productividad, para incrementar la motivación, el compromiso, y va a saber también cómo generar problemas, rumores, malos entendidos, porque si una persona, por ejemplo, una persona que se deje guiar por los chismes y sabe que va a reaccionar al momento de emitir algún criterio, me va a generar problemas. Entonces, con ellos yo tengo que tomar un aspecto diferente, ¿no? Y también nos va a ayudar el manejo de control emocional o el saber manejarnos en una organización con las emociones, darnos equilibrio, ¿no? Durante las relaciones interpersonales que se dan casi por 8 o 10 horas todos los días con las personas que trabajan, llegan a suceder ciertos roces. Hoy día estábamos en la oficina y se pierden documentos, o sea, no se pierden, los entrepapelamos y esa es la verdad. Entonces yo les digo, ay chicos, me ha perdido este documento y uno viene y me dice, ¿en otra persona? Le dice, no, estoy diciendo no, o sea, si tú estás diciendo somos 3 los que estamos aquí, me estás diciendo ladrón. Y yo les digo, ya no se pongan, no se peleen, al final de cuentas, si se pierde, se compra. Y si se pierde un documento, se va a la unidad de recepción y ahí se recoge porque todo lo que nosotros nos mandan es luego es escaneado. Pero una sola palabra puede generar un problema, relaciones interpersonales inadecuadas, una emoción, y la gente generalmente está atenta al tipo de caras que hagamos. No sé si les ha tocado alguna vez. Ustedes están hablando, y especialmente si son recursos humanos, si no los atienden, si miran al otro lado o si ponen un gesto inadecuado, inmediatamente la gente reacciona emocionalmente. ¿Por qué no me miran? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Y en situaciones también de trato con clientes externos, el manejo de las emociones es muy importante. No es lo mismo una persona que trabaje en viva 8 horas y que trate a la gente a que venga un ingeniero y que tenga otros esquemas. Él no va a tener que adaptarse tanto, pero una persona que trabaje con público tal vez sí. Y ahí también entra nuestro manejo de personal, de poder hacer rotaciones cada 6 meses para que estas personas ver qué cantidad entra, cuál es el nivel de rotación de gente que tiene esa persona y tal vez ponerlo en otra área por 1 mes, 2 meses hasta que pueda recobrar. Y ahí también va a entrar las estrategias que nosotros planteamos de manejo del estrés, ¿no? El manejo de controlar las emociones, saber cuándo se puede dar, cuándo no, técnicas de relajación que ya habíamos hablado. ¿Qué les parece hasta el momento? No sé. Entonces, ¿a qué podemos nosotros denominar trabajo emocional? Tenemos 3 elementos que estamos tocando.
para poder orientar de mejor manera la emoción en el trabajo. Una, que va a ser proyectar una emoción y sentir otra. O sea, cuando nosotros hacemos, esta va referida a una disonancia emocional. Tú estás súper preocupado y te preguntan, ¿cómo estás? Y tú tienes que decir, estoy perfecto, muy bien, gracias. Y claro, está acompañado con nuestro el lenguaje no verbal que muestra que nosotros tenemos esa disonancia. Generalmente en las instituciones en las que trabajamos, especialmente, como hemos dicho, la gente pública, tú tienes que decir que estás bien, aunque las situaciones no se den y no te agraden. Y ahí realmente se produce esa disonancia emocional que generalmente provoca estados de depresión o frustración, porque no puedes ser capaz de poder expresar ciertas situaciones. Y como no todos sabemos, y me incluyo en este grupo, expresarnos o poder comunicar este tipo de situaciones tal vez de manera adecuada, pues nos ganamos un problema, la gente no nos entiende y eso es una de las cosas que van afectando a nuestro trabajo. Otro elemento para que las emociones que se dan sean trabajadas y entendidas sean de alguna vez comprendidas en el trabajo son las emociones experimentadas. A ver, hay una consulta, voy a abrir un poco el chat porque con la pantalla. A ver, ¿quién dice? Creo que es Carolina o Alcira. Alci, una consulta. Una persona que permanece por más de 10 años en un mismo puesto, su estado de ánimo permanente es de desgano. Yo creo que las personas, y todos, o sea, no solamente esta persona de 10 años, creo que las personas necesitamos que nos generen retos. Yo puedo estar 20 años en una institución, pero si esta institución permite de que todos los días selle, todos los días utilice los mismos utensilios, todos los días sean lo mismo y no me generen retos, no me generen el crecimiento personal, no me motiven a investigar algo más, va a haber y se va a generalizar en algunos estados de ánimo. Frustración, depresión y acompañado de eso, todas las ideas, ¿no? No me valoran, hago siempre lo mismo. Entonces, una persona, si en esos 10 años no genera retos, no genera competencias, no genera desarrollo, lamentablemente puede ser que se sienta mal. Hay personas que les encanta hacer lo mismo todos los días de su vida, porque es un grado de conformismo, es estar en esa zona de confort en la cual no tengo que hacer nada más y es cumplir con mi trabajo y listo. Pero a otras personas les puede generar conflicto porque entre unos y otros siempre quiere tener un mayor desarrollo, ¿verdad? Entonces, un estado de ánimo de frustración va a generar desgano, desidia, fatiga, el concluir rápido para dedicarse a hacer otra cosa. Como hemos dicho, uno de los elementos que es importante es saber si esta persona realmente, ¿qué edad tiene? Si tiene familia, si realmente el desgano que tiene es porque hace 10 años lo mismo, preguntarse por qué no ha pedido otro cambio o algo así, investigar un poco la situación, ¿no? Investigar para saber hacia dónde vas a apuntar con los cambios o estrategias que tengas que darle para que esta persona se motive a trabajar. Las personas generalmente, o sea, yo creo que hay personas que han nacido para ser barrenderas, discúlpenme. Hablaba con una persona que había vivido hasta el año pasado como 20 años en China. Este señor era
piloto, trabajaba para una línea aérea china y me comentaba, me decía, desde chiquitos a los chinitos los ciernen. Hay los que van a ser de por vida, así de por vida van a ser barrenderos. Hay personas que van a ser jefes, hay personas que van a desarrollar o van a ir enfocados a la tecnología, hay personas que se van a dedicar a hacer la parte social. ¿Qué es lo que pasa en China? Que desde chiquitos van viendo cuáles son las habilidades que cada uno tiene y cuál es el empuje o la emoción o la motivación que tienen para poder aprender mejor. Entonces, ellos desde pequeños los van desarrollando para poder ocupar ciertos puestos en la organización. Y saben que una persona que no está motivada desde pequeña, que demuestra y tiene acciones de flojera, desidia y todo eso, va a servir solamente pues para barrer. Y le decía, pero ¿cómo hacen esto? Desde que nace el niño en China, es observado para ver en qué posición le van a, qué posición de la estructura social va a ocupar. Ahí entonces empiezan a ver desde rasgos de personalidad, las actitudes de la familia, la herencia genética que le han transmitido a esta persona. Y me dice, usted no puede creer que a los 20 años estén gerentando empresas y el país paga becas a estas personas que realmente demuestran y se esfuerzan. Es por eso que cuando los chinos llegan a tener hijos, desde vientre los van estimulando y van haciendo todo esto, porque con el rol de castas que tienen ahí, prácticamente una persona puede ser un barrendero o puede ser un gerente. ¿Qué opinan? Algunas veces hablamos tanto de afuera y nos ponemos a pensar. Hay una persona, y no sé si era a ustedes que les explicaba que un compañero de trabajo tiene un hijo con 150 de IQ, es altísimo, es un niño genio, ¿no? De esos índigos. Y las profesoras están molestas porque el niño se aburre en clases. Entonces, ya le han hecho hacer los análisis, los exámenes, él lee enciclopedias ya con 6 años de edad y quieren que haga tareas que a él le aburren. Entonces, las profesoras tienen que adaptarse porque él escucha un chiste y no le parece gracioso y tiene harto problema de adaptación. Entonces las reacciones hacia lo que el niño hace son fuertes y en un momento dado van a generar seguramente un proceso de bullying. A ver, alguien dice algo. Si tanto por la oferta y la demanda en nuestro país, donde todos están orientados a la universidad, pero las necesidades y oportunidades laborales son más para áreas técnicas. Totalmente correcto, Leslie. Si ustedes ven el periódico, se van a dar cuenta que ya no necesitan administradores, hay 500,000. Abogados, hay 500,000. Ahorita, por ejemplo, ingeniería ¿qué es? Ingenierías de comunicación o tecnología, esos son los que están como boom, pero también se está sobresaturando porque muchas personas conocen. Pero hay otras áreas en las cuales se podría dar hincapié, ¿no? Entonces, nosotros en el trabajo, en algún momento, Susana, ahora está el problema de los de la PAC. A ver, que se cierra mucho esto para poder leer. Ahora está el problema de los de la Facultad de Tecnología, los que son licenciados y que quieren ser ingenieros. Sí, o sea, todo el mundo quiere ser licenciado porque, y aún no siendo licenciado, que es como ser bachilleres. Pero esto es que estamos sacando profesionales en masa y muchos en cantidad y no en calidad. Cuando las personas llegan a trabajar llegan a trabajar sobre estas personas, se dan cuenta de que el nivel, por ejemplo, con el cual nos han formado, y me incluyo en eso, es bajo, porque en muchas universidades y la de Colombia, por el trabajo que realizo como profesora de pregrado, el nivel que tienen otros alumnos en
en otros países y ciudades es alto. En cambio aquí, el hecho de no querer leer, el hecho de facilitarnos mucho las cosas porque tenemos todo en internet, es un elemento que se da, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que también somos artífices de nuestros propios destinos. Y ojalá podamos cambiar eso para nuestra familia, nuestros hijos. Pero bueno, sigamos con la parte de el trabajo y la disonancia emocional y las emociones experimentadas. Estas se refieren a las emociones reales que tiene el individuo, ¿no? Las que realmente muy dentro cuando estás mirando, como dicen, ¿no? Y lo que estás pensando, los paquitos cuando nos encontramos en la calle, y lo que estás pensando, mira tus ojitos, nos está diciendo algo. Esas son las que nosotros muy profundamente sentimos. Y las emociones manifiestas son las que la gente espera que tengamos en un puesto de trabajo. Algunas veces nosotros no podemos demostrar el enojo o que alguna cosa no está bien o esas sorpresas por algunas actitudes. Porque llegado el momento nos pueden generar problemas si no son bien dirigidas. Como decíamos, yo no estoy de acuerdo que una persona se quede callada por una emoción que tenga, pero es importante saber el cómo, cuándo y dónde poder hablar de eso para que no se generen los problemas. Entonces, en el trabajo vamos a ver que se van a dar estos tres elementos: la disonancia emocional, las emociones experimentadas, lo más profundo de nosotros, y las manifiestas, las que están esperando que nosotros desarrollemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante que nosotros hagamos? ¿Se acuerdan la primera parte de este trabajo que hemos venido desarrollando? Nos dicen, ¿no? Tenemos que aprender a conocer a profundidad cuáles van a ser nuestras reacciones. Conocernos a nosotros mismos nos va a ayudar en todos los ámbitos. Otro elemento que nos va a ayudar también es regular esas emociones, porque yo entiendo y como ser humana sé que algunas cosas nos van a molestar muchísimo. Pero el hecho de que otra gente y especialmente con ese cliché que nos ponen a los psicólogos, tenemos que generar mucho más un estado emocional óptimo. Hablaba yo con unas amigas que nos encontrábamos en la calle y me dicen, ¿tú eres psicóloga? Sí, pero los psicólogos también son locos y tienen problemas. Sí, le digo, o sea, somos personas antes de ser psicólogos, pero ustedes estudian el comportamiento. ¿Y cómo quieren que la gente cambie si ustedes demuestran emociones y demuestran que no son claros? Entonces, ahí yo les decía, como toda persona, yo cuando salgo a la calle no estoy con mi rol de psicólogo. Si bien tengo el insumo necesario para poder detallar alguna situación o sacar una hipótesis, pero no estoy cobrando ni estoy diciendo voy a generar o a ver a todos cómo se están comportando. Entonces, ese es uno de los elementos con los cuales nosotros nos vamos tropezando. Y nos piden más que a otras personas el trabajar mucho con la inteligencia emocional. Alberto dice, piensan que somos como los curas. Exactamente, o sea, tienen un pensamiento de moral intachable, sí. Y en este mundo se cuecen todo tipo de personas y todo tipo de profesionales con todo tipo de pensamientos. Nuestra profesión sí nos debería obligar a tratar de tener un equilibrio o una estabilidad emocional, pero los de la universidad muchas veces no contemplan eso para que cuando ingresen las personas se mida, porque pueden llegar a aprender todas las estrategias o técnicas, pero ¿y cómo vamos en la parte de las emociones? ¿Cómo vamos en esa base fundamental en la cual nos va a permitir relacionarnos con las otras personas? Marcelo dice, si te vas a bailar,
y si te vas a bailar a una discoteca piensan que eres un parroquiano. Y si sigues con el mito, y siguen con el mito de que solo la gente que está loca necesita de un psicólogo, sí. Por ejemplo, había una psicóloga que trabajaba en el San Andrés y le encantaba ir de pachanga los fines de semana. Lamentablemente, los chicos del grado de secundaria, de último grado de secundaria, iban a la misma discoteca y la veían a ella divirtiéndose con sus amigos, tomando tragos. Ella es la psicóloga del colegio, o sea, esos comentarios que dicen, ella es la psicóloga, ella viene a chuparse a la discoteca, como si no tuviéramos el derecho de poder hacerlo, ¿no? ¿Qué opinan? Bueno, yo tengo una anécdota, ¿no? Si no recuerdo, Ángelo, yo bailo en el carnaval, bailo en la Diablada. Y bueno, he bailado varios años en estos conjuntos, también me puedo considerar como folclorista. Desde que he entrado a Visión Mundial, como tiene una identidad cristiana muy fuerte, para ellos les parece incorrecto que un funcionario de Visión Mundial baile el carnaval. Porque el hecho de bailar el carnaval, ¿qué significa para ellos, no? Que estés borracho, que todo el rato te diviertes, que generalmente se lo asocian con la bebida y no lo ven con el tema devocional como algunos danzarines. Por ejemplo, en mi caso yo lo veo por el tema devocional, porque yo soy creyente del origen de Socavón, ¿no? Y un día mi gerente me dije, por favor, si tú bailas en el carnaval, es mejor que lo mantengas en reserva, porque hay gente de estratos altos de la institución que no les parece bien. Y me dice, me contó que una vez igual un compañero de trabajo que le había visto en la entrada del carnaval, le había visto él y al día siguiente, creo que pasando unos 3 días después del carnaval, le había llamado la atención. Le había dicho, no, que tú no puedes trabajar, que nosotros somos imagen ante la sociedad, que todo el mundo te conoce como Visión Mundial, tú no puedes actuar de esta manera. ¿Sí? Y, o sea, y te pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Cómo lo asocian ellos el carnaval al tema devocional, ¿no? Y al tema también de la identidad cristiana. Sí, es cierto. O sea, el psicólogo lamentablemente es mucho más observado que cualquier otro profesional por el hecho de manejar comportamiento. Y lamentablemente en instituciones como la tuya siempre va a haber esas, ¿cómo se puede? Prejuicios por el tipo de religión que profesan. Entonces, lamentablemente en instituciones que son de tipo religioso, y no estamos hablando solamente, o sea, los de Visión Mundial, la gente de Eclesía y otros, no van a aceptar. Para ellos es muy importante que compartan ese tipo de situaciones y van a ver con desagrado algunas cosas que si la persona, o sea, si un grupo de personas le gusta tomar, pues y a vos no te gusta, pues tomas refresco toda la noche y listo. Pero en las instituciones generalmente van a ver la otra cara, ¿no? Y siempre, lamentablemente, los seres humanos vemos cosas negativas. Entonces, tenemos, lamentablemente, no es que tengamos que hacerlo, pero algunas veces, si estuviéramos en un mundo ideal, yo les diría, no, no es importante, pero estamos en un mundo laboral muy reducido para los psicólogos, especialmente organizacionales y todo eso, que si tú generas alguna situación como descontrol emocional, que ya alguien te sacó de casillas y le gritaste, ya vas a perder lamentablemente la credibilidad. Entonces, ellos esperan de que nosotros, como dice Marcelo, seamos monjas, parroquianos, curas, y que no lloremos, que sepamos conducirnos cuando somos seres humanos, ¿no? Y en las organizaciones va a haber mucha gente que nos trate de sacar de las casillas. Y cuando uno tiene una personalidad, pues algunas veces se escapa ese tipo de cosas a pesar de ir tratando de manejar asertivamente. Entonces, una de las cosas que nos habla de cómo poder controlar
y uno de los que he trabajado harto y ustedes lo han debido leer y lo han debido estudiar a conciencia es Daniel Goleman, ¿no? Creo que Adrián en la anterior sesión nos hablaba de él y nos decía que, o sea, la inteligencia para poder detectar información que nos va a permitir ver desde qué punto estamos actuando a nivel emocional. Nos va a permitir reconocer las emociones, nos va a permitir entender el significado de estas y también nos va a ayudar a regular esas emociones. ¿Eso a qué niveles nos está dando? A nivel cognitivo, a nivel emocional y por ende también estamos tocando a nivel conductual. Como hemos dicho y hemos hablado con el abogado, cuando yo agarro, alguien me agrede o me empuja en la calle y yo le digo, ¿qué te pasa? Y el otro me da un golpe y yo le doy el otro golpe y se cae, generan actos de tipo legal. Y en las organizaciones también se dan este tipo de situaciones. Tener un código de ética, un régimen disciplinario, el hecho de que tú vayas y le grites, yo voy a hacer mi nota diciendo que me ha faltado el respeto. Y voy a llegar a instancias diferentes para hacer prevalecer los derechos de respeto mutuo. Entonces, antes de llegar a esas situaciones, como dice mi amiga, y para no tener que pedir disculpas por tener mal carácter, nosotros tenemos que saber conducirnos como seres humanos, ¿no? No tanto metamos a los psicólogos, pero más como seres humanos. Yo en la calle veo, por ejemplo, y no sé si les comentaba a ustedes, estaba bajando del alto después de dar clases y estaba en un minibús y delante de mí estaba un motociclista y el señor que manejaba era un chofer de ya mayor, un adulto mayor, unos 65, 70 años, y sin querer seguramente se le chocó un poquitito a la moto, no le hizo nada, simplemente fue un toquecito. Salió el otro, salió el de la moto y con el casco le dio como un puñetazo con casco. Le sacó sangre, la gente se salió, empezó, él tuvo que agarrar y salir afuera, pero ya estaba todo ese problema. No se pudo poner la placa ni nada, pero el hecho de no manejar esas emociones, de no controlarnos, nos puede generar en la calle problemas, en la familia con problemas, con los hijos, con la esposa, con los padres, con los hermanos, con la pareja. Y esto de hablar de inteligencia emocional nos permite, pero no solamente hablar. Yo creo que poder generar esta competencia, porque también se puede aprender a tener inteligencia emocional, es bien importante. Cada día, haciendo un paso de los que señala Daniel Goleman, nos va a permitir ayudar a ser mejores personas. Algunos dicen que hay argumentos favorables para lo que es la inteligencia emocional y otros dicen que no están tan de acuerdo con eso. Dice en la parte positiva que nos hace más intuitivos, que nos hace una persona que pueda detectar fácilmente criterios relevantes en cuanto a lo que va a pasar en una situación y las emociones que se puedan generar. La inteligencia emocional tiene bases lógicas porque empieza a detallar y a identificar cuáles son los comportamientos a nivel, o cuáles son los pensamientos, la parte afectiva que se está dando. Porque cuando uno es bien emocional, dice lo que piensa, entonces el cerebro va a tener de alguna manera un cortocircuito. Y las otras personas, señalan que la inteligencia emocional no siempre es o tiene la misma conceptualización para todos. Daniel Goleman, y yo me baso en él porque él es el primero y es el primer autor que ha ido trabajando sobre inteligencia emocional y ha detallado los pasos. A partir de él se han ido generando otras corrientes dentro de la inteligencia emocional. Dicen que la inteligencia emocional no se puede medir, pero yo estoy convencida que en la vida se puede medir todo y los psicólogos siempre lo hacen.
Y la inteligencia emocional, dicen, no es más que la personalidad, pero con otro nombre. Lo cual yo disiento, pero hay que darle las dos aristas o las dos formas de ver la inteligencia emocional. Yo pienso que la inteligencia emocional más bien es el trabajo que uno hace con uno mismo para poder mejorar y para poder llegar a tener una estabilidad en la relación que tiene con su entorno y con las personas con las cuales se va a rodear. ¿Ok? Entonces, las aplicaciones de las emociones y los estados de ánimo dentro del comportamiento organizacional, hay elementos en los cuales nos sirve de mucho. Uno de los elementos con los cuales nosotros tenemos que trabajar mucho para los procesos de selección es la inteligencia emocional. Es uno de los elementos, como les digo, para las personas tiene que haber inteligencia emocional y manejo de habilidades sociales. Especialmente eso trabajando con las mujeres, porque hay una investigación de una universidad americana que señala que las mujeres tienen mayores habilidades sociales que los varones. Puede ser que sea cierto allá, es otra realidad. Yo veo que aquí hay algunas excepciones y nosotros tenemos que aprender como psicólogos a identificarlas. Para una toma de decisiones, las emociones y estados de ánimos tienen una influencia muy importante. Y en base a lo que ya habíamos visto, un pensamiento intuitivo racional más un pensamiento afectivo puede generar una buena decisión. Entonces, una persona que pueda utilizar la inteligencia emocional va a ser más factible de que tome buenas decisiones y no al calor del momento o de la situación. La persona que también establece un equilibrio o una inteligencia emocional va a tener también habilidades o va a poder desarrollar con mayor facilidad o va a poder aplicar la creatividad con mayor facilidad. Va a poderse motivar de manera positiva porque va a encontrar los lados positivos. Ahí no solamente es la inteligencia emocional, sino también se puede aplicar la psicología positiva para poder generar pensamientos, emociones positivas, estados de ánimos positivos. En los lideros, en el liderazgo se van a poder transmitir de mejor manera y la gente va a entender lo que uno quiera. Va a poder ser empático y ponerse en el lugar del otro al momento de poder tomar las decisiones y de definir criterios de cambios en una organización. En una negociación es súper importante porque una persona que no aprenda a negociar, y eso ojalá lo pasen con el doctor Cristian Améztegui, que es el que va a dar la parte de legislación laboral, es el escapísimo para la parte de negociación en ámbitos laborales. Y una de las cosas que uno tiene que mantener es un estado emocional equilibrado, porque las personas algunas veces vienen con tantas demandas que no es solamente necesitamos satisfacer nuestras necesidades básicas, es que no nos han dado el lugar para jugar los sábados, de pequeñas cosas se genera. Entonces, ahí la persona que muestra un estado emotivo negativo, pierde. Porque las otras personas saben dónde empezar a jalar para que la persona estalle. Y en el servicio al cliente, pues, eso es importantísimo también. Las personas que trabajan con gente van a tener que utilizar la inteligencia emocional todo el tiempo. Porque, como hemos dicho, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, estos elementos son parte de lo que nosotros estudiamos dentro de las emociones en el individuo, las emociones en el grupo, cuando una persona tiene una emoción negativa, influye en un grupo y se generan hordas, se generan problemas. Entonces, eso nos va a ayudar bastante para eso. Y ahí sería
Vamos a ver, creo que no hay más. Esas son las aplicaciones de los estados de ánimo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que a ustedes no les haya quedado claro? Hola. ¿Algo? No es una duda, pero es un comentario. Creería, ¿Ya? no recuerdo bien el nombre, pero sí una docente, cuando estaba en la universidad, me mencionó que ya hay pruebas para la inteligencia emocional. Pero Sí, tendría que revisar, les podría pasar, los nombres, sí. claro que sí. Hola. Dentro de la información que les ha pasado, Carito. ¿Aló, Carito, me escuchas? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Dentro de toda la Yo información sí. que le he pasado a Tefita, que ha venido a recoger, he sacado algunos test para medir emociones y para medir inteligencia emocional. Entonces, uno de los elementos con los que hemos estado trabajando a nivel presencial es tener las estrategias para poder medir tanto las emociones en la organización como la inteligencia emocional. Dentro de la revisión que ustedes pueden hacer de las lecturas de apoyo y los test, van a encontrar una base. Y como tú dices, hay otros autores que han ido desarrollando cómo poder medirlas. Algunas están baremadas, como encuestas que se van desarrollando para poder identificar esto. Entonces, es importante que nosotros podamos tener estos elementos. No les voy a pedir que ahora busquen o que puedan detallar, porque se los voy a pasar lo que han hecho los chicos de la presencial para el diagnóstico organizacional. Ustedes van a hacer un trabajo para la parte de grupos o diagnóstico organizacional, que es uno de los elementos que les va a tocar vivir en vivo y en directo en las organizaciones. Y como les digo, hay algunos elementos que se los he puesto, pero si Carito puede pasarles otros test que sean ya baremados, que sean parametrizados, mucho mejor. Para todos nos sirve. Mientras compartamos la información y el conocimiento, mucho mejor. Entonces, con eso de alguna manera iríamos concluyendo con la parte de las emociones y el módulo que nos ha tocado ver desde el día jueves. Tengo, y voy a cerrar mi pantalla de presentación, aquí tengo lo que le he pasado a Carito, no sé si pueden ver. Les voy a mostrar algo que hemos estado viendo, por ejemplo, hay un juego de la oca, ¿no? Y esto también se puede jalar para lo que es la parte de las organizaciones, ¿no? Y viene de esta manera. Cuando las personas están muy reacias para poder hablar de las emociones, entonces ahí nosotros tenemos estos diferentes juegos que nos permiten poder definir qué tipo de emociones tenemos y en algún momento qué tipos de estado de ánimo tiene la gente. Entonces, estas cosas están también dentro de lo que hemos trabajado y de lo que se les ha pasado. Por ejemplo, aquí hay unas cartitas que generan, que son varias cartas que tienen diferentes emociones. Y estas emociones se van relacionando con algo del trabajo. Se puede poner estas como unas 12 o 10, cartas con diferentes emociones y luego hacer una clase de cuestionario o lista y decir de qué manera, por ejemplo, tú te sientes con esta emoción que te ha tocado, cómo te sientes en el trabajo, cuándo te sientes tímido en el trabajo. Y ellos nos tendrán que explicar. Entonces se van generando algunas técnicas o estrategias para poder medir el grado de emociones que se tengan. No sé si están viendo, miren, las he sacado todas del internet, de las imágenes y de los juegos de la oca que tienen. ¿Está bien?
Esto solamente es pegarlo y desarrollar la otra parte, que es qué es lo que quiero medir con esto. Eso, esta es una. Luego tengo los otros, por ejemplo, el test de inteligencia emocional, el que te decía, Carito. Esto es, ¿cómo podría este trabajo ayudarle a lograr lo que quiere? Esto es ya por medio de preguntas que van viendo las diferentes variables que toca la inteligencia emocional. Entonces, partiendo de ahí, ustedes pueden desarrollar otras. Luego, ¿qué más? Podemos hacer juegos de roles también, y podemos hacerlos a través del role-playing. El role-playing nos ayuda a ver cómo se siente una persona. Aquí, como pueden ver, cómo son las emociones que experimentas y cuál es el manejo de las mismas, y ustedes poder desarrollar estas estrategias en las organizaciones donde trabajan. ¿No ven? Y vamos a ver otro más. He sacado algunos para que ustedes, y los artículos sobre las emociones. Elementos que he ido viendo a través de diferentes páginas, por ejemplo aquí, la gestión de las emociones, sus efectos y resultados, cómo de acuerdo al tipo de liderazgo que se tiene, se van dando las emociones de los dos lados, de los empleados y por otra parte de los líderes, ¿no? Y ahí tienen el dominio de las emociones dentro y fuera del trabajo, la capacidad emocional, que tiene que ver con actitudes emocionales, con autoconcepto, asertividad, empatía, flexibilidad, solución a problemas, control de impulso, optimismo, felicidad. Entonces ahí ustedes tienen un bagaje de información que pueden considerar. Aquí en los estados de ánimo, la parte conceptual, la etimología, el origen de las emociones y cómo estas emociones se van dando en una organización, los modelos. Aquí tenemos 7 pasos, por ejemplo, las 7 fases, ¿no? Y va explicando cada fase y por qué se da y qué es lo que va a venir, presentimiento, shock, resistencia, aceptación, la fase del presentimiento, emoción, que va a ser predominante, y ahí vamos viendo las fases cuando estamos hablando de los diagnósticos de las emociones en las organizaciones. ¿Está bien? Hola, no sé si tenemos retorno. Y aquí hay otro que me ha parecido también bien bonito. Y estos dados, imagínense estos dados para poder determinar qué tipo de emoción tenemos. Esos son los dados y vamos a ver un poco más abajo. Las diferencias entre emoción y estados de ánimo. Aquí vemos, ¿no ve? Fuerza, mucha intensidad, poco, duradera, no duradera, lo que hemos estado hablando. Para que ustedes tengan un bagaje de cosas que les permitan poder medir. Tipos de estados de ánimo. Les comento que han trabajado los chicos sobre esto y realmente nos ayuda hartísimo para poder identificar, como les digo, qué tipo de emoción se va a dar en un individuo y en un grupo y cómo esto va a influenciar. Por ejemplo, veía un video antes de empezar un trabajo de coaching donde utilizan música reggae o música bailable y las personas y les hacen cerrar los ojos y para empezar en esta dinámica, entonces la gente va moviéndose y poco a poco entrando en ritmo. Entonces tienen aquí bastante información. No puedo mostrarles los videos porque realmente se vuelve pesado. Esta que dice la carta de las emociones, no sé si la ven, es un español que trabaja mucho con dinámicas de grupo. Entonces, y él explica una de las estrategias que uno puede utilizar con esta carta de las emociones para diferentes tipos de grupos. Entonces, ahí espero que ya sea Meiser o Tefi puedan subir todo lo que ustedes están teniendo de instrumentos y documentos para que puedan trabajarlos. Sí, les he puesto por el chat que por favor me manden sus correos para que les puedan enviar todo el material que usted me ha pasado.
por favor que me manden a mi WhatsApp todos sus correos para que les envíe el material. Ya, Tefita, es bastante pesado, creo que por la parte de los videos, ¿verdad? Sí, he intentado por WhatsApp y se cuelga. Entonces yo creo que tal vez va a ser mejor por correo enviar de uno a uno u otra forma tal vez. ¿Ustedes tienen nube o trabajan así simplemente con correos? Porque creo que estaban abriendo nubes. Sí, Maizer de hecho ha abierto y nos ha pedido a cada uno nuestro correo, pero no sé si todos los compañeros le habrán pasado el correo a Maizer. En mi caso, por ejemplo, yo le he pasado mi correo y a mí sí me llegan los documentos que él sube a la nube. Imagínense, por ejemplo, ahora nos toca trabajar en los grupos en el ámbito laboral. Yo creo que lo de la presentación lo podemos hacer, si corremos un poquitito, lo vamos a hacer en una sola clase. Vamos a tratar de que sea bien dinámico, pero ustedes ven, aquí tenemos cuestionarios para medir, por ejemplo, el tipo de grupos que hay, cómo se da, cuándo se da, los estudios de caso, dinámicas que he conseguido para que ustedes puedan trabajar con los grupos en las organizaciones. Aquí hay otra dinámica. Y esta dinámica es bien interesante, fíjense, tiene como un puzzle, ¿cómo se llama? Una sopa de letras que va a identificar diferentes variables, como si tienen seguridad, cuáles tipos de grupos hay, bajo qué consigna, porque algunos trabajan por consejo, otros trabajan por amistad y otros trabajan por consigna de trabajo. Entonces, estas dinámicas les permiten de alguna manera identificar cuáles son los elementos más influyentes dentro de los ámbitos de trabajo o los grupos de trabajo. El web transfer nos puede servir también en estos casos, ¿sí? ¿Esto es para la nube o para qué, Angelo? Algo así, uno de estos que me han... Aquí está la base teórica, chicos, los grupos en el ámbito laboral. Vamos comenzando con qué es un grupo y toda la parte de manejo de grupos deriva de lo que es la psicología social, y un estudioso muy reconocido dentro de la psicología social es Durkheim. Él ha establecido los lineamientos generales para cómo un grupo se va formando, cuáles son las etapas de vida del grupo, cuáles son los roles, cuáles son los estados. Entonces, para que ustedes recuerden un poquito de lo que es la psicología social, se está dando la base y la introducción de lo que son los grupos. Y luego tenemos la diferencia de los grupos y cómo se forman los grupos dentro de los ámbitos de trabajo, ¿no? Es como 22 laminillas que para una persona que le gusta hacer lectura de minibús, le puede servir. Ahí vamos los tipos de desarrollo grupal. Hay diferentes tipos de autores que señalan cómo se van formando, cuándo, en qué momento empiezan a generarse los conflictos, qué tipo de reglas sociales se tienen en los grupos informales, cómo afecta esto en la organización. Eso es un poco de lo que vamos a ver y de lo que ustedes tendrían que estar leyendo, digamos. Y el organigrama informal de las organizaciones, una aproximación de lo que son esas redes de comunicación. Y aquí, para que puedan entender un poquitito, hay varios estudios y varios test que miden, por ejemplo, las redes que tienen unos con otros. Entonces, ahí también podemos identificar, por ejemplo, cuál es el tipo de redes que se dan en la organización, si hay una red que genera una cohesión o complementariedad dentro de los trabajos que realizan, o es como esta. Por ejemplo, muy aislada, va a haber personas que estén aisladas o van a hacer una triangulación perfecta para poder trabajar con esto. Y por el otro lado, miren estas redes de trabajo. Miren cómo se van dando. Y estos son casos, es una investigación realizada. Sí, totalmente. Pero así son las organizaciones. Yo estoy contigo bien, pero me peleo con la otra persona y con ella me llevo bien, y al final esa persona también se lleva bien con una y se lleva bien con otra, son caóticas. Entonces,
Miren cómo se van dando y hay dos, voy a ver si puedo conseguir este fin de semana el test que me prestó un amigo para poder hacer esto en una de las organizaciones y que tal vez nos permita determinar este tipo de marañas que hay como grupos informales, ¿ok? Entonces ahí también podemos ver las redes de trabajo. ¿Y para qué nos va a servir todo esto? Para conocer más la organización y cómo son las relaciones entre el personal. Sí. Y cómo poder influenciar. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Como psicólogos organizacionales. Esas las debilidades y trabajar, digamos, ¿no? En las áreas que están débiles, eh, implementar, no sé, nuevas estrategias que mejoren el ambiente organizacional también y obviamente el desarrollo de ellos. Sí. Al final, chicos, nuestro trabajo también se traduce en los objetivos y resultados que vaya a tener la organización. Podemos hacer, como hemos visto en cultura organizacional, una mega organización de gente muy sociable, pero sin logros. O podemos hacer una totalmente dictatorial, sin apego al ser humano. Lo que nos va a ayudar a entender a estos grupos y cómo funcionan, es cómo podemos nosotros, primero, identificar estos líderes que salen dentro de estos grupos, cómo se generan las normas. Y si nosotros entendemos cómo ellos de manera informal generan las normas, también nosotros podemos introducir estrategias desde ese punto de vista. Valores, cambios de paradigmas se pueden dar a través de saber quiénes funcionan con quiénes, de qué manera, quiénes influencian sobre unos, sobre otros. Eso es bien interesante. Para ver el control de las emociones, motivación, clima laboral, exactamente. Esto es un sistema, ¿no?, en el cual han trabajado la junta, la cohesión de grupos también. Me gustaría que por favor le den una chequeadita para que ustedes puedan conocer todos estos elementos que son bien interesantes y que les va a ayudar a hacer la presentación, que no va a estar muy larga, igual que esta de las emociones. Ahí está la pregunta de foro, que seguramente ya no he corregido por si acaso ninguno de los foros. He estado, mil disculpas, he estado con algunos problemillas y la verdad es que se me ha hecho difícil poder sentarme y corregir a conciencia, y no lo quiero hacer a la ligera, porque no les voy a dar una buena retroalimentación. Entonces, no es justo para ustedes. Ahí está la presentación de los grupos. Se las voy a poner para que vean cuánto tiene la definición de grupos, cuáles son los grupos que están determinados por interés, por amigos, por qué, las razones por las cuales la gente se reúne en las etapas y desarrollos de los grupos, cuando toda la gente está dispersa y luego ya llegan a integrarse. En cada etapa, qué es lo que pasa, cómo sucede, el equilibrio que se tiene que tener para trabajar el modelo de los grupos que son temporales o a corto plazo, el comportamiento o el modelo de comportamiento de los grupos, ahí las condiciones externas que influyen en los grupos, el recurso de los miembros, las habilidades, competencias, cómo se generan, cómo se desarrollan, lo que hablamos, la parte de el liderazgo que va a haber, los roles, las normas, qué expectativas, qué conflictos pueden generarse, las estructuras que van a darse a través del estatus, el tamaño y la composición, cómo se va a poder generar cohesión, cómo se podría desarrollar trabajos de equipo, la diferencia entre un trabajo de equipo y un grupo de trabajo, y las soluciones que se puedan dar a diferentes tipos, ¿no? Los modelos eficaces, el tipo de diseño de trabajo, qué elementos van a componer esta, en qué contexto se van a dar, qué tipos de procesos se van a desarrollar, y listo. ¿Qué les parece? Está cortito, pero va a depender mucho de ustedes y las lecturas. Por favor, yo les pido que
que puedan leer un poquitito sobre las organizaciones y los grupos en las organizaciones, porque los sindicatos son grupos de personas que están insatisfechas, ¿no ve? Y las demandas que ellos generan muchas veces no es que me aumenten el salario, sino que me brinden estabilidad a nivel de salud, a nivel de vivienda, o simplemente cambio de actitud, y eso es lo que ustedes tienen que aprender a identificar. Sí, qué bueno, Stephanie, estuviste leyendo la parte de equipos versus grupos, estabilidad basada en confort. Entonces, yo les pido, por favor, para el día miércoles, para los sindicatos también, Ángelo, podamos participar un poco más, porque el interactuar de ustedes es lo que hace rico estas sesiones. Cuando yo hablo, parezco que hablo solita, y el escucharlos a ustedes me motiva mucho para ir investigando, ir aprendiendo, pero si yo les voy a dar clases como en colegio, no me parece, porque ustedes tienen mucho que dar. Ustedes han tenido experiencias y durante esas experiencias han ido aprendiendo estrategias, y esas estrategias tienen que ser compartidas, ¿les parece? Esa es la idea. Ustedes son gente realmente, ustedes son gente muy loable y gente a todo dar. Ustedes son la nueva generación que puede generar, o sea, no quiero pintarles el mundo con algo muy ideal, pero por lo menos haremos la prueba. No nos quedaremos simplemente en decir conocimos, sino aplicamos, y tal vez en un ambiente óptimo ustedes logren cambios increíbles. Y si les toca a empresas públicas, tal vez los cambios tarden en llegar, pero podemos influenciar, así como todos lo hacen. ¿Ok? Entonces, con eso habríamos cumplido esta parte de las emociones, y ya entrando en la temática de lo que son los grupos. Yo espero, chicos, que les vaya súper bien. O sea, no saben el orgullo que yo tengo de pertenecer a la maestría, y realmente haberlos conocido y compartir con ustedes todo este tiempo. Soy bien sincera, igual que en el grupo de presenciales. Yo disfruto haciendo esto. Yo disfruto compartiendo con ustedes, porque son gente con mucha valía. Pero ustedes tienen que mirarse en el espejo y saber que lo pueden hacer. No hay una persona que les pueda decir lo que son y qué pueden lograr que no esté al frente de su espejo. Esa persona va a saber en el momento de poder mostrar al mundo cuánto puede brillar. ¿Ok? Entonces, para el día martes, una leidita, por favor. Una leidita de las lecturas. Pregunten, cuestionen. Ahí es donde todos ganamos. ¿Está bien? Entonces, que tengan un lindo fin de semana ustedes, que estén con su gente, que sean amados, que tengan un hermoso tiempo y un hermoso fin de semana. Les deseo todo lo mejor y nos vemos el martes.